Comunistas. Recordemos que también la Confederación de Estudiantes hizo un gran mea culpa respecto a lo que está sucediendo con el movimiento estudiantil y qué responsabilidad les cabe a ellos en todo esto. Bueno, han afirmado que los dirigentes universitarios han colaborado en el distanciamiento del movimiento estudiantil con la ciudadanía. Estamos junto a Camilo López, él es encargado del área estudiantil de las Juventudes Comunistas precisamente para profundizar en esta situación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Camilo Sánchez es mi nombre. Camilo Sánchez, Sí. perdón por el error. Un gusto. Lo vamos a reparar de inmediato. Teníamos Muchas gracias. Camilo Sánchez. No se preocupe. Camilo, a ver, en primer lugar te quiero preguntar derechamente si el movimiento estudiantil se ha desinflado en algo porque las Juventudes Comunistas no han estado tan presentes en las dirigencias y ahora dentro del gobierno. A ver, yo quisiera partir diciendo lo siguiente. Quizás las Juventudes Comunistas somos la única organización política en el país, me atrevería a decir que la única, que puede contar la historia del movimiento estudiantil de lo que estamos viviendo, al menos de lo más contemporáneo, desde principio a fin. Fue la Juventudes Comunistas la que estuvo inserta también en las movilizaciones contra la dictadura desde el movimiento estudiantil. También durante los gobiernos de la concertación se articularon federaciones estudiantes que en muchos momentos, digamos, en los gobiernos de la concertación no existían federaciones estudiantes, particularmente la Universidad de Chile no tenía federación en un momento. Fuimos articuladores también de eso. Luego, digamos, en el gobierno de Sebastián Piñera fuimos férreos opositores a su política, frenamos la política desde el mundo estudiantil, digamos, su política privatizadora, y además propusimos una alternativa. Por tanto, a nosotros la situación que hoy día ocurre en el CONFECH y particularmente en el movimiento estudiantil, no solamente tenemos un diagnóstico, sino también una preocupación bastante importante. ¿Pero se han mantenido un poco más al margen del rol más protagónico que tuvieron antes? A ver, el hecho de que el Partido Comunista, que tu partido, esté dentro del gobierno, ¿neutraliza un poco la acción? ¿Es diferente? A ver, nosotros creemos que independiente estar o no estar en el gobierno, la verdad de las cosas es que los comunistas siempre hemos sido un aporte del movimiento estudiantil. Y lo digo de la siguiente manera, porque a nosotros los actores que hoy día conducen la CONFECH, no han tildado, digamos, de que prácticamente por estar en el gobierno no vamos a poder nosotros aportar al movimiento estudiantil, al contrario, que vamos a capturar elementos de él para poder trasladarlo a beneficio del gobierno, han sido ellos mismos los que en términos concretos se han inhibido de poder influir en la reforma. Por tanto, quienes nos dijeron a nosotros están en el gobierno, por tanto no pueden estar acá en el mundo social. La verdad es que se retrataron de cuerpo entero cuando nos dijeron no, son ustedes los que no van a poder cumplir con esa tarea, y en definitiva se retrataban ellos mismos. Yo creo que en concreto los comunistas tenemos mucho que aportar. Pero así lo hemos hecho. Sí, en concreto, y lo conversábamos antes, desde el año 2011 que el Partido Comunista no está liderando las principales federaciones de estudiantes del país. ¿A qué atribuyen ustedes también esa pérdida de protagonismo del Partido Comunista? A ver, son varios factores. Yo creo que efectivamente, en primer lugar, nosotros dentro de las universidades tenemos una presencia importante. Sin ir más lejos, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile somos la segunda fuerza hoy día en términos expresados, digamos, ya en el movimiento estudiantil a propósito de su federación. Tenemos la vicepresidencia con la compañera Javiera Reyes. Así en otras universidades, si uno se da cuenta, en la Universidad de Santiago fuimos también la segunda fuerza. La Santiago de Chile, en la Universidad del Paraíso somos la segunda fuerza. Hay otros sectores de izquierda que se han ido quedando ahí con los primeros lugares. Claro. Bueno, ¿a qué lo atribuyen? Hay un discurso, digamos, de que fundamentalmente nosotros no podemos capturar, no podemos generar, digamos, esta animosidad del movimiento estudiantil y trasladarlo, en definitiva, digamos, a beneficio de los estudiantes. Y en concreto, lo que nosotros queremos es que el espacio estudiantil se transforme también en poder político. Concretamente, que en la reforma educacional los estudiantes puedan influir. Y la verdad de las cosas es que esos sectores, digamos, que a nosotros, para ganarnos las elecciones, han dicho, bueno, ellos son los que están en el gobierno. Por tanto, ellos no debiesen ganar y no han propuesto nada alternativo, no han dicho nada nuevo. La verdad de las cosas es que ellos no le están proponiendo a los estudiantes incidir y efectivamente hacerse cargo del producto principal del trabajo estudiantil, que es esta reforma. Esta reforma se produce luego de grandes movilizaciones, un proceso de acumulación de fuerzas que no partió ni en el 2006 ni en el 2011. Viene de mucho antes. Sí, por tanto, hay que hacerse cargo de eso. En otras palabras, ¿quieres decir que esa mirada más, entre comillas, ultra, ha alejado a la CONFECH, a los movimientos estudiantil de la ciudadanía? A ver, ha habido una radicalización forzosa, porque si uno lee las declaraciones, escucha, digamos, a muchos de esos dirigentes, uno tiende a decir, bueno, el movimiento estudiantil está en una condición tal entonces de radicalidad, y la verdad es que no es así. El movimiento estudiantil es un movimiento estudiantil que no solamente, digamos, se enfrenta a política, sino que también propone. Y particularmente en eso que dices tú, Patricia, nosotros los comunistas siempre hemos señalado, si hay, en definitiva, una necesidad de los estudiantes hoy día de influir en la reforma, este sector
que se ha tildado de ultra, la verdad, de radical. Lo más radical que ha hecho es solamente expresiones, digamos, comunicacionales, vocería, pero en términos concretos ningún cambio radical respecto a la reforma de educación superior. Ahí es donde debiese estar la radicalidad. Necesitamos cambios radicales en la educación superior. Pero, sin embargo, la conducción actual de las principales federaciones de estudiantes de Chile, lo único radical, digamos, que han producido ha sido solamente discurso, solamente, digamos, acciones de fuerza puntuales, más hechos comunicacionales, pero en concreto nada radical de fondo. Por tanto, tampoco estamos frente a un grupo que efectivamente quiera llevar los cambios más allá. Sí. Ahora, ¿es solamente es culpa de la dirigencia del CONFECH, es culpa de los dirigentes estudiantiles actuales o también hay una situación de desgaste natural? Acá ha habido un movimiento bien prolongado desde el año 2011 en adelante con mucha fuerza que logró un objetivo, que era poner sobre la primera línea de discusión y sobre la mesa de la moneda, del Parlamento, ¿verdad? Incluso de las familias de nuestros hogares, el tema educacional como una prioridad. Eso se consiguió y se consiguió muy bien. El tema es que hoy día, yendo a lo más macro, ni siquiera quienes tienen en sus manos la decisión de los cambios que se tienen que hacer la tienen clara. Sin ir más lejos, uno puede ver cómo avanzan los cambios en la educación superior y ninguno de los actores se pone de acuerdo en eso. Entonces, no sé si también encuentras tú que hay una crítica un poco general al CONFECH de algo que ya parece que no está en sus manos. A ver, yo creo que las organizaciones no se administran. Ellas deben provocar debates, deben generar cosas. Me da la impresión, digamos, y así lo consideramos nosotros, de que este es un problema efectivamente de conducción. Porque cuando el movimiento estudiantil no tenía las capacidades, las condiciones, muchos decían para provocar situaciones en el país de avance, digamos, el movimiento estudiantil lo logró hacer, logró sortear muchas fallas, digamos. Y llevamos 5 años desde que ocurrió el mejor salto, digamos, que ha tenido durante la época más contemporánea. Pero ¿no será que los costos y el resultado ya no son lo mismo? Porque cuando tú eras capaz de hacer un paro, de hacer una toma o dejar de ir al colegio, pero tú veías que de una u otra manera la aguja se movía con tus acciones o ibas consiguiendo, ¿no?, anotarte un porotito día tras día, claro, vale la pena. Pero claro. ¿qué pasa? Que pasa el tiempo, ya la aguja no se mueve, la gente ya no va a las marchas, ya no quieren toma los mismos estudiantes porque se dan cuenta que sus colegios o los han hecho pedazos o los apoderados están hasta acá porque no hay clases, entonces se deteriora también la misma educación pública. Cuando la ciudadanía ve solamente eso, cuando ve solamente destrozos, ve solamente violencia, porque no hay ningún tema alternativo de los cuales hablar. La conducción de una organización tan importante como lo es la CONFECH es algo que uno se tiene que tomar con mucho peso y eso implica elevar también elementos de debate. Esta CONFECH tomó la decisión hace más de 2 meses de presentar una contrapropuesta respecto a la reforma educacional. Nosotros los comunistas fuimos impulsores también de esa idea dentro del CONFECH, porque señalábamos y creemos todavía que este proyecto de ley debe de sufrir un rediseño. Necesita rediseñarse, primero porque además ningún actor está contento con él, pero también, sobre todo, porque no pone el acento donde tiene que estar, que es el fortalecimiento de la educación estatal y pública. Entonces, se propone eso, pero sin embargo ya van 2 meses y medio del ingreso del proyecto y todavía la CONFECH no presenta ninguna propuesta. Eso es resorte efectivamente también de los dirigentes. Cuando la ciudadanía ve solamente esa parte, la parte de la violencia, pero todavía tenemos que esperar 3 meses para sacar una propuesta, cuando el movimiento estudiantil tiene este debate desde hace muchos años. O sea, quizás el actor que más ha discutido sobre educación superior en Chile son los estudiantes universitarios. Por tanto, propuestas hay. El tema es que eso no se entrega y lamentablemente se toma la agenda a otras cosas y esa responsabilidad directamente de las conducciones. Sí, y volviendo a algo que comentábamos antes, ¿cuánto finalmente les perjudica que el Partido Comunista esté dentro de la coalición gobernante a la hora de tener legitimidad en los movimientos sociales? Lo digo pensando también en lo que pasa con Camila Vallejo, que siendo del Partido Comunista, habiendo sido líder muy importante dentro del movimiento, hoy aparece como una de las figuras más mal evaluadas en las encuestas. ¿Termina al final a lo mejor ese movimiento social, la ciudadanía, castigando al Partido Comunista por estar dentro de la coalición gobernante? A ver, yo creo que hay bastantes factores, digamos, que pudiesen explicar que nosotros no conduzcamos las principales federaciones del país. Esto no es algo nuevo. Nosotros, en otro momento de la historia del país, también no siendo gobierno, porque el ser gobierno es una novedad, digamos, de hace muchos años para el Partido Comunista, también no condujimos federaciones importantes con la Universidad de Chile. Lo relevante, digamos, destacar de todo esto es lo siguiente. Quienes
nos han acusado de que no tenemos la legitimidad para poder conducir el movimiento estudiantil. Primero no han tomado en cuenta que los comunistas hemos sido un aporte, digamos, constante, no solamente ahora, durante mucho tiempo. Por tanto, nuestra expresión política al movimiento estudiantil no tiene que ver con estar en un gobierno. Siempre hemos sido, digamos, parte integrante del movimiento estudiantil, pero también hemos impulsado demanda, el gobierno que sea. No solamente no han tomado en cuenta eso, sino que además nos han dicho a nosotros que no podemos provocar avances para los estudiantes y sin embargo llevan 5 años de conducción, 5 años disputándose y así armando alianza entre ellos. Hace poco ellos dijeron, bueno, vamos a formar un frente amplio para disputar las federaciones de estudiantes, digamos, de las principales universidades. Ese frente amplio hace 2 años se llamaba bloque de conducción. En 2 años más quizás cómo se va a llamar. Son las mismas organizaciones políticas que le han dicho a los estudiantes que van a provocar avances. Durante 5 años se ha dicho lo mismo. La verdad de las cosas es que en un año de reforma, quizás el debate más importante que tienen los estudiantes en Chile, la CONFECH ha sido la organización que menos ha influido en ese debate actual, siendo que es la organización que provocó este escenario político. Por tanto, uno no lo entiende. Y uno lo que esperaría es que existiera más propuestas, que no discutiéramos sobre si queremos o no sentarnos con la ministra de Educación, que no discutiéramos solamente si es el Parlamento un espacio para debatir nuestras demandas, sino que debatamos y entreguemos también propuestas. Yo creo que eso es lo que la ciudadanía espera. Por eso también hay un alejamiento. Me imagino también que las familias sí lo sienten, porque solamente ven a los estudiantes provocando movilización, pero en ningún momento entregando propuestas o incidiendo, haciéndose cargo del momento al cual llevaron a este país, que es muy relevante. Estamos en un momento quizás, uno de los momentos más importantes, digamos, para el movimiento estudiantil y sin embargo tenemos a la CONFECH discutiendo sobre cuestiones más bien de forma. ¿Se ha desconectado un poquito el Partido Comunista con la calle? A ver, primero el Partido Comunista no solamente estudiantil. Nosotros como organización, solamente la juventud es comunista. Particularmente nosotros conducimos la Federación la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. José Corona es militante en nuestras filas. En el movimiento estudiantil secundario los jóvenes comunistas son un actor importante. Si uno ve las poblaciones dirigentes vecinales, podemos hablar, digamos, de un mundo en las poblaciones que otras organizaciones que solamente están en las universidades no conocen. Podemos decir también de que el mundo sindical, las organizaciones, digamos, que nos disputan a nosotros las universidades no tienen presencia sindical. Por tanto, acusarnos nosotros de que nos hemos desgastado en el mundo social a propósito de somos gobierno, la verdad es que para nosotros ser gobierno es un momento coyuntural. Esperamos que efectivamente esto conlleve a un momento también de mayores reformas, que efectivamente Chile necesita más cambios, pero también nos tratan de medir, digamos, por cómo nos fue o no en una federación de estudiantes, cuando nuestro mundo es mucho más amplio. La verdad es que quizá, yo me atrevería a decir, somos una organización juvenil, política, que tiene mayor presencia en el mundo social y eso no se ha acabado, eso no se ha interrumpido y la verdad de las cosas es que yo diría que se ha incrementado, particularmente en el mundo donde la ciudadanía convive, que son las poblaciones. Perfecto. Camilo Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Patricia. Gracias, Camilo. Gonzalo. Buenas tardes. Bien, son las 6 de la tarde con 12 minutos.